Bienvenidos al programa institucional Haciendo Cultura de la Subsecretaría de Cultura de Calarcá. Viviendo el arte, la cultura y el patrimonio de nuestro municipio. Al programa Haciendo Cultura, gracias a todos los oyentes de nuestra emisora Ecos del Cacique en esta transmisión virtual. El día de hoy vamos a tener un espacio muy interesante donde vamos a estar conversando sobre procesos que han pasado en el municipio de Calarcá, pero también toda esa agenda cultural y todos esos eventos que vienen próximamente. Además, vamos a tener un invitado especial con el que vamos a estar conversando en la mañana de hoy. Muchas gracias por estar conectados desde la Subsecretaría de Cultura del municipio de Calarcá. Para nosotros es todo un gusto poder estar cada 8 días en este espacio, en Haciendo Cultura, para compartir con toda la comunidad y con todos los oyentes estos logros y estos avances que tenemos a nivel del territorio. Entonces, gracias a todos, mucho gusto. Mi nombre es Ivy Morales. Los voy a estar acompañando desde el tema de comunicación social de la Subsecretaría de Cultura, y también nos vamos a estar viendo en este espacio cada 8 días Haciendo Cultura, para que ustedes también conozcan si tienen alguna información, si quieren dejarnos comentarios. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como @alcaldía de Calarcá, y en Instagram también nos encuentran como @Casa de la Cultura. El día de hoy vamos a estar conversando con el director del documental de Caciques y Poetas, una historieta del Quindío. Este documental se lanzó el pasado sábado 8 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura, en este espacio que nos reúne a todos, que nos convoca, en el que pasa el arte del departamento y del municipio. El lanzamiento fue el sábado y trajimos hoy al director, a Juan Sebastián López Roa, para que conversemos un poco sobre cómo fue el proceso de hacer el documental, pero también cuál es ese mensaje que quiere dejar, quiénes son los protagonistas, y bueno, ya ustedes van a conocerlo, van a saber mucho más al respecto. Así que, dado esta introducción y esta presentación a nuestros oyentes en Ecos de Cacique y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, vamos a dar inicio. Les presento oficialmente a Juan Sebastián López Roa, director del documental, del cortometraje documental de Caciques y Poetas, una historieta del Quindío. Juan, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por tenerme aquí en Ecos del Cacique. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, y bueno, cuéntanos tú un poquito más de qué se trata el documental de Caciques y Poetas, una historieta del Quindío. Bueno, este documental surge de una convocatoria pública del Departamento del Quindío, que es la convocatoria de estímulos 2025, que es la primera vez que participaba en esta convocatoria, y de paso, qué bueno que existan este tipo de espacios justamente para presentar proyectos, ¿no? Y entre esos hay una categoría que fue la que más me interesó, y justamente era la de audiovisuales y cinematografía, porque yo estudié comunicación audiovisual y hacía mucho tiempo quería justamente generar alguna pieza que, gracias a esta convocatoria, un poco como que se fue dando, ¿no? Se articuló todo. Sí, como que había ideas un poco al aire, pero finalmente como que la idea de también que el enfoque pudiera ser un poco el ambientalismo, que era uno de los temas, digamos, como que se incentivaban en esta convocatoria, fue algo que funcionó para darle forma a esta propuesta. Y también surge de haber conocido a inicios de este año al artista, caricaturista, historietista y dibujante Jairo A, que también es calarqueño como yo. Lo conozco justamente por mi trabajo con Entre Viñetas, que es una organización que trabaja con cómics, y Jairo recibió el reconocimiento Legado y Vida y Obra en los cómics en Colombia este año en la Feria del Libro de Bogotá. Entonces, por hacer actividades de comunicaciones, justamente por la cercanía también, porque en ese momento estábamos los dos aquí en Calarcá, voy a su casa, conozco más de su trabajo en persona, porque sí lo conocí, sí, digamos que sí lo había visto un poco, pero no conocía al artista, no sabía quién estaba detrás de estas caricaturas o estos mapas del Quindío que seguramente muchas personas han visto por ahí, con ese toque caricaturesco tan interesante.
Y me doy cuenta de que más allá de hacer caricatura, pues también tiene unas historietas súper profundas, con un enfoque de invitar a proteger el territorio muy fuerte y muy creativo también, ¿no? Porque tiene una historia, por ejemplo, en este momento que está terminando de trabajar, donde los caciques y por allá antes de la conquista española tienen un papel importante, y la cultura quimbaya también se ve reflejada por ahí en algún momento, los pijaos incluso. Tuviste todo un adelanto, un spoiler de su trabajo incluso. Total, sí, una mirada súper exclusiva. Yo creo que se me abrieron los ojos así, me brillaron enormemente porque claro, además él hace su trabajo a mano y tiene unas páginas bastante grandes y con mucho detalle, entonces nos las muestra y yo soy como wow, o sea, este trabajo es impresionante y merece ser contado. Y cómo no articularlo, justamente entonces sale la convocatoria de estímulos, con documental, con la intención de presentar un cortometraje documental. Entonces lo veo como un personaje muy interesante y como un contexto súper fuerte para narrar una historia que nos invite a proteger el territorio, pero a través de la mirada también de un artista, que me parecía que de pronto era lo novedoso en este caso, no solo como contar el típico tenemos que cuidar el medio ambiente, que tenemos obviamente que cuidarlo. Sí, hacerlo desde un arco diferente, como que además el arte está impresa en todas partes, y qué bonito que hayas podido como hacer ese clic ahí. Totalmente. Bueno, y cómo llega ya el tema de la convocatoria, o sea, te habías encontrado con el maestro Jairo A, hayas conocido su trabajo, sale la convocatoria y unir esas piezas. Eso fue un poco complejo, sí, porque son muchos temas. Digamos, lo que les acabo de contar yo creo que es un montón, pero básicamente como que surge la idea también de yo conectar con mi tierra otra vez, porque yo vengo de haber estado viviendo un tiempo en Medellín, porque ya estudié en la universidad, me quedé un tiempo, luego estuve viviendo otro tiempo en México, regreso por pandemia aquí al Quindío, y es como ese reconectar y volver a poner los pies sobre la tierra. Y entonces la figura del cacique pues está muy presente, porque como calarqueños la tenemos reflejada todo el tiempo. Obviamente pues tenemos un origen, el nombre viene del cacique Calarcá, pero más que el nombre es mucho más que eso, ¿no? Tiene un contexto, un subtexto muy fuerte. Y veo en la historia de Jairo como que es profundamente local, pero es tan local que al mismo tiempo es como la historia universal del mundo. Sí. Era un punto de partida, y para poner en contexto a los oyentes de la emisora de Ecos del Cacique, quien nos está viendo y siguiendo esta transmisión, el documental, que ya se hizo la primera exhibición el sábado en la Casa de la Cultura, también cuenta historia. O sea, cómo fue, ya digamos, tú te presentas en la convocatoria, ganas la convocatoria, pero el momento de ejecutar, porque ya no estaba solo la mirada del artista, del maestro Jairo, sino que también se van sumando otros personajes. Encontramos 6 voces diferentes dentro del documental que van como hilando esa historia de conservación, de protección ambiental, incluso de reconocimiento, porque el sábado que acompañábamos este espacio veíamos a mucha gente sorprendida. O sea, habían personas que decían: yo no sabía esto del territorio, yo no sabía esto de Calarcá, yo no tenía conciencia de esto. Entonces, ¿cómo llegas también ya en la parte de la ejecución, de desarrollar quizás ese guión narrativo, o tenías un hilo? ¿Cómo llegas a estas voces? ¿Quiénes son estas voces? Por favor, compártenos, para que todos los oyentes de Ecos del Cacique y quien nos sigue en transmisión en el programa de Haciendo Cultura pues se enteren de cómo fue ese hacer tuyo. Bueno, cuando yo me presento a esta convocatoria que lanza la Secretaría de Cultura del Departamento del Quindío, que es pública, que todas las personas pueden participar, del departamento, obviamente con unos requisitos puntuales, muy generales realmente. Básicamente lo que había que presentar a esta convocatoria, y quiero hacer esa aclaración porque hubo un poco la confusión cuando publico en mis redes sociales, por ejemplo, que me gané ese premio de creación. La gente era como: ay, pero ¿dónde está el documental? Lo quiero ver. Y yo: no, es que el documental, ese es el premio, es poder hacerlo. Okay. Es un premio, un poco un arma de dos filos en el buen sentido, ¿no? O sea, me presentas la idea. Presenta una propuesta creativa, unos presupuestos, una intención, una nota del director, como diciendo el por qué esto merece la pena ser contado y ser hecho, ¿no?
Y entonces la Secretaría de Cultura del departamento ponía a disposición unos recursos, unos rubros para uno poder hacer este trabajo. Y cuando yo lo presenté era algo como que yo preveía que durara unos 15 minutos, porque claro, tenía menos personajes, pero al momento de yo sentarme ya y decir, listo, vamos a formar esta historia, a darle fuerza, digo, necesito más personajes. O sea, no, la historia de nuestro protagonista un poco, porque es el personaje, digamos, que más tiempo aparece en pantalla, es interesante porque también tiene una narración alrededor a través de sus cómics, pero es como sigo contando ese papel desde el arte, desde la historia, desde la apropiación del territorio con otros personajes. Entonces aquí surge y les cuento un poco de quiénes son los otros personajes, que la mayoría, en su mayoría creo que todos son habitantes de son calarqueños, sí, o sea, talento calarqueño 100%. En este documental, no solamente en la parte de la creación, es decir, no solamente tú que tuviste la idea, que presentas y ejecutas, sino que también el talento que incluiste. O sea, por favor, queremos saber quiénes son estas personas. Y se da uno cuenta de que hay personas con conocimientos de todas las áreas aquí en el municipio, y eso es muy, muy bonito y muy apropiadas también. Entonces tenemos a la muralista y artista Mónica Muriel, que seguramente si ustedes vienen al municipio, y no solo al municipio, en varias partes del departamento encuentran murales que evocan el paisaje cultural cafetero. Es algo a lo que Mónica se dedica y es su énfasis. Tenemos también a Néstor Ocampo, que es un ambientalista, sí, que siempre ha levantado mucho la voz por el territorio, en defensa de proteger lo que tenemos y de la conservación. También tenemos a dos personajes de allí del Jardín Botánico del Quindío, que son pues don Alberto. También, pues seguramente lo conocen porque él, pues básicamente fundó quien en su idea y en su mente tiene ese impulso de conservación, y bueno, a quien le debemos también el Jardín Botánico del Quindío, por el cual nos reconocen a nivel mundial. Totalmente, y que ha trabajado por muchas décadas en temas de ecología y de conservación, y conoce mucho sobre el Quindío. Entonces nos servía también tener ese contexto, un punto de referencia. Y tenemos al mismo tiempo a Angie, que es educadora ambiental, que también hace procesos con el Jardín Botánico, justamente invitando a conocer. Y hay una frase, aprovecho para decirla, que se repite mucho en el documental, y es que lo que no se conoce no se cuida. Y tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. O sea, ¿cómo uno va a cuidar algo de lo que ni siquiera está enterado? Y era un poco también el mensaje que dejaba a las personas que estuvieron de pronto el sábado, pues se quedaron con la sensación, y quienes no, tranquilos, en un ratico les vamos a mencionar. Juan Sebastián nos va a invitar a 2 exhibiciones más, tengo entendido que tienen programadas, sí. Entonces para que también se puedan programar. Pero bueno, entonces estaba muralista, Néstor, a Hugo Noza, que es un sacerdote e historiador. Entonces miren como la diversidad ahí de voces. Sí, un poco. Varios perfiles. Y ahí estaba el reto también, es como esto se me alargó, me creció, pero estaba igual contento con la idea de estos personajes que le fortalecían al documental. O sea, quería darle como diferentes puntos de vista desde las artes, desde los haceres. Yo digo que este documental cuenta las voces de 6 personajes que desde sus artes y saberes y haceres invitan a proteger el territorio. Cada uno con especialidades diferentes, con experiencias distintas, pero finalmente es esa idea de cuidar lo que tenemos y de protegerlo en medio de también las fragilidades que hay aquí en el departamento. Sebastián, para que no les demos como mucho detalle del contenido, y que las personas que nos están escuchando a través de Ecos del Cacique y de las transmisiones en nuestras páginas oficiales, dejémoslos ahí con la intriga del contenido como tal, para que puedan acompañar este proceso en las próximas exhibiciones. Pero yo sí quiero que nos cuentes un poco ese detrás de escenas. ¿Cómo fue? Porque ahora que nos mencionas estos 6 personajes, son personajes muy diversos. Y si bien cuando tú mencionas que mezclan su arte, su hacer y su saber en pro de la conservación, ¿cómo fue ya esa parte? No, digamos, no tanto el grabarlos a ellos o el compartir con ellos, sino ya cuando estás ahí frente al material para armar la historia.
Eso fue una locura. Fue una locura. Una buena locura. Una gran locura. Debo decir, de verdad, en algún momento me sentí muy abrumado y era como de... O sea, satisfecho en la idea de tenemos un buen material, hay de dónde escoger, de eso no quedaba duda, pero es ¿qué voy a elegir? Porque esto es un cortometraje, esto no es una película. O sea, en algún momento pensé, voy a poder armar un largo, una película con tanto material. Imagínate. Con tantas, porque claro, hacíamos entrevistas y testimonios individuales en varios momentos con todos estos personajes y la conversación se tornaba tan interesante que surgían nuevas preguntas. ¿Cómo pararlos? Claro, y muchas veces son preguntas que tienen muchas vértices, ¿no? O sea, que no es como la respuesta de 20 ¿Sí segundos no? y salió. No son respuestas de sí o no, o de negro o blanco, sino que tienen que ver mucho como también con la personalidad de ellos y su apropiación. Entonces luego pues tuve que elegir obviamente los momentos que fueran más emotivos en algunos casos, que por ahí algunas personas me contaron el sábado en la proyección de estreno que habían derramado algunas lágrimas, lo cual me sorprendía. Era como wow, de verdad, y me emocionaba también saber pues que estaba moviendo fibras, ¿no? A tocar corazones, y más con un tema de conservación. Totalmente, y tan propio, que se siente tan propio y tan nuestro. Yo creo que eso es lo bonito, porque como que ayudaba a la gente a identificarse. Entonces encontrar esos momentos en los que las personas pudieran sentirse reflejadas, identificadas, y que nos ayudara a contar la historia un poco de lo que somos, de quiénes somos, de dónde estamos y cuál es esa invitación a proteger, ¿no? Eso en términos generales, porque seguramente cuando vean el documental podrán entender un poco más en detalle también con las imágenes. No, y que además yo siento que sucede algo, y esto es muy propio del arte y de la cultura, y es que tiene una propia interpretación. O sea, tienes que sumergirte, tienes que verlo, sentirlo incluso, y cada persona sacará sus propias conclusiones. Entonces es lo bonito, y de ahí el hacer cultura, y el hacer cultura nos invita a vivirla, a meternos dentro, y las personas que puedan ver este documental, súper valioso que de verdad se involucren, que lo sientan muy propio. Y Sebastián nos ha ido narrando hoy cómo es una historia muy desde lo local que se torna también universal. Exactamente. Calarqueño, estuviste en Medellín, estuviste en México, volver a tu tierra y narrar una historia de Calarcá. ¿Cómo te sientes ahora que ya tienes el producto final, y no solo que lo tienes en las manos, sino que lo pudiste compartir con los demás? Fue muy bonito. Yo creo que de verdad no hay que irse muy lejos muchas veces y debo decir que me siento muy agradecido de tener la fortuna y el privilegio de visitar otros lugares, de haber estado viviendo en otras partes, pero regresar aquí a esta tierra donde hice mi bachillerato, por ejemplo, de donde vienen mis orígenes, finalmente también mi crianza, y darme cuenta de que una historia tan local pero que se siente tan universal es muy significativo. Y por qué no contar lo que tenemos acá, que además tenemos una riqueza biológica inmensa. En 1.800 kilómetros cuadrados que tiene el Quindío, que es un departamento pequeño, en territorio muy pequeño, que hay municipios de Colombia, muchos más, creo que 30 o más. En Antioquia, Cundinamarca, que son Boyacá, más grandes, imagínate. En más grande el municipio que todo el departamento del Quindío. Es increíble, pero aún así en este territorio que se puede decir que es tan pequeño, tenemos una diversidad de especies, de aves, de plantas, de vegetación, de todo tipo de forma de vida enorme. Y contar esta historia para mí ha sido muy significativo. Siento que he aprendido muchas cosas, también conectar con otros habitantes y otros personajes de la región que son muy apasionados, y eso me inspira un montón. Y compartir en la Casa de la Cultura de Calarcá el estreno, que también era un lugar como que me hacía mucha ilusión. Muy simbólico. Muy simbólico para mí, porque justamente allá me gradué del colegio. Entonces volver 15 años después para presentar un documental que es como una segunda graduación para mí, una tercera. Porque... Imagínate, no, súper bonito. Yo quiero hacerte una pregunta, y es, ¿sientes que quizás el haber estado en otros espacios, por ejemplo Medellín, que tiene una visión diferente de Colombia, salir del país, estar este tiempo en México, ¿sientes que eso te ayudó a agudizar la vista para venir al territorio y narrarlo de otra forma? Porque yo
¿Por qué te digo esto? Yo siento que a veces estamos acá, que todos estamos dentro de Calarcá, y que al estar habitando esto se nos vuelve muy normal, normalizamos todo lo que tenemos acá. Entonces quizás sientes que el haber estado fuera y volver te agudizó esa visión, o fue un llamado que te hizo venir y contar o visibilizar, o por qué, pues más allá del clic que te hizo la relación con el maestro Jairo A en este conmemoración. Internamente a Sebastián, ¿qué le hizo agudizar esa vista o querer narrar Calarcá? Porque además la convocatoria que te ganaste fue departamental. Uh-huh. ¿Por qué escoger Calarcá para contarlo desde acá? Sí, yo creo que si bien se refleja Calarcá, también como que damos cuenta del departamento en general en medio de toda su diversidad que mencionaba. Pero sí es verdad que cuando yo regreso en plena pandemia, que el mundo estaba patas arriba y todo era una locura o también retadora, era un momento retador mentalmente. Llego y como que de repente hago clic y digo como no podemos dar por hecho que este lugar que tenemos, que uno vea hacia cualquier lado y estamos rodeados de montañas, todo se ve tan verde, y no solo verde, sino que se ve como expandido, como que la vegetación se ve amplia. Que crece. Sí, también pues por las lluvias que tenemos acá justamente, como que tenemos una riqueza de agua también importante. Y es un lugar lindo, pero también llego y regreso de estar en México, una ciudad gigantesca. Y me doy cuenta de que igual el Quindío también está creciendo mucho, ¿no? Y se está expandiendo y que ya uno sigue viendo verde, pero empiezan a asomarse edificaciones y construcciones y esa mezcla de concreto y árbol. Sí, o cuando uno aterriza en el Edén, por ejemplo, se ve todo como un poco plano, porque esa zona ya se acerca como es como a la parte más hacia el valle, pero se alcanza a ver como el horizonte de Armenia y vemos un montón la ciudad se ve súper blanca, un montón de edificios en medio de la vegetación, pero es como wow, esto está creciendo un montón. Pero también esa idea de no dar por hecho dónde estamos y de dónde venimos. Y siento que sí reconecté un poco, no solo con el Quindío, sino también con mi carrera de comunicador audiovisual y decir, vamos a contar una historia que un poco surge también de la idea de la convocatoria, pero siento que algo se estaba cocinando ahí desde el inicio. Entonces ese clic con el territorio está en la medida, y yo creo que le pasa a familiares o a personas que no han venido en mucho tiempo y lo recuerdan como esa añoranza de este territorio tan verde, tan lindo, tan lleno de vida, porque finalmente de verdad es un lugar muy único y muy especial en Colombia. Es un país muy biodiverso en el que estamos, pero el Quindío, en medio de tener este terreno tan chiquitito, tiene muchas cosas que inspiran, y por eso esa figura de la poesía también que presento ahí es como basta con asomarse a la ventana y ver, por ejemplo, a Peñas Blancas, que es como este lugar tan icónico que tenemos acá, y uno siente que se inspira. Por ejemplo, el maestro Jairo lo mencionaba mucho, como que él lo ve desde la ventana de su casa y desde el lugar donde dibuja, y él dice, yo veo ese lugar y tengo esa montaña de Peñas Blancas y me inspira, y para mí funciona muy bien como un elemento creativo. Entonces tenemos tantas cosas aquí, los barranqueros, es una riqueza inmensa. Totalmente. Sebastián, cuéntanos dónde pueden ver el documental. A todos los oyentes de Ecos del Cacique, a todos los que nos están siguiendo en Haciendo Cultura, ¿dónde pueden volver a ver el documental de Caciques y Poetas, una historieta del Quindío? Tenemos este 13 de noviembre en la Universidad del Quindío, en el Auditorio Bernardo Ramírez, una proyección a las 10 de la mañana. Vamos a tener la proyección del documental y también vamos a tener un conversatorio con el equipo realizador, director y productora, para conocer un poquito más del detrás de y justamente de ese poder y ese impacto del documental para movilizar a proteger el territorio. Y una semana después, el siguiente jueves, el 20 de noviembre, tenemos a las 4 p.m. en el Museo del Oro Quimbaya otra proyección que también va a tener una dinámica en compañía de entre viñetas, y también como esa cercanía con los cómics que están muy presentes en el documental. Este documental tiene muchas cosas, muchos elementos realmente. Hay que verlo, no pueden quedarse solo con el imaginario.
que sea como un complemento. La invitación hoy a todos los que nos están escuchando a través de Ecos del Cacique, de Haciendo Cultura y de las redes oficiales de la Alcaldía de Calarcá, es a que armen este rompecabezas. Hoy pudieron escuchar a Juan Sebastián narrando todo esto detrás de cámaras, pero también regálense la oportunidad de ir a estos espacios para que ustedes vean por cuenta propia y lo que íbamos hablando durante el programa, se sumerjan en la historia y saquen sus propias conclusiones. Sí, ojalá nos van a acompañar. Yo siento que conecto muy bien con personas también de todas las edades por los comentarios que recibí en el día de estreno, y eso me emociona mucho. Siento que realmente puede como llegarle a muchas personas, puede generar esa identificación, no solo para gente de acá del territorio, sino en otros lugares, y eso es muy lindo, o sea, que una historia tan local se pueda sentir como tan global al mismo tiempo. Ok, Sebastián, si los quieren seguir en redes sociales o quieren saber algo más sobre el proceso, sobre el documental, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, tenemos una cuenta de Instagram que es Sinestesia con S, multisentido, todo pegado, y ahí podrán encontrar información de las proyecciones, de las memorias también que estaremos mostrando. Podrán ver el teaser, el tráiler, el póster oficial, como todos estos recursos también que hemos construido a lo largo de este proceso de 8 o 9 meses más o menos, desde que inicia la idea hasta este momento en el que estamos estrenando, y ahí podrán conocer mucha más información, también ojalá futuras proyecciones en otros lugares. Con eso quiero que terminemos, Sebastián, y es, ¿qué sigue después de? Ahora tienes 2 exhibiciones, una mañana, jueves 13 de noviembre en la Universidad del Quindío, y el siguiente jueves en el Museo del Oro Quimbaya. ¿Qué sigue después de esto para De Caciques y Poetas, una historieta del Quindío, para Juan Sebastián? Es una gran pregunta. Yo, con respecto al documental, creo que me gustaría, o creo no, tengo muy claro que me gustaría que esta historia llegue a otros lugares, y la intención es presentarnos a festivales de cine locales, regionales, también a nivel Colombia y también en el exterior, porque siento que es una historia que definitivamente merece llegar a otros públicos y reflexionar alrededor de esta figura, y la intención de conservar y de proteger el territorio no es algo solamente del Quindío, de Calarcá, sino que es algo, una urgencia global, y es algo a lo que debemos ponerle la lupa todo el tiempo. Entonces, la idea es justamente presentar este proyecto, este documental en diferentes lugares. Obviamente los estaremos anunciando cuando esto ocurra. Por eso tienen que seguirlos en las redes sociales para que estén enterados de todo. Y sobre que sigue, digamos, profesionalmente, la intención es que a través de Sinestesia Multisentido, que es este colectivo que surge como para narrar las voces del territorio dándonos cuenta justamente que hay tanto que contar, voces y personajes tan interesantes que de manera genuina y apasionada cuentan lo que está sucediendo, seguir contando historias. De verdad que siempre me había gustado mucho la idea del documental. Este es mi primero como fuera de lo académico, y me gustaría seguir haciendo historias a partir de hechos que están ocurriendo en la realidad y que puedan inspirar a otras personas a partir del audiovisual. Bueno, Sebastián, muchas gracias. De verdad que desde la Subsecretaría de Cultura de Calarcá también nos da mucho gusto poder acompañar estos procesos, poder visibilizar todas estas muestras de arte, de cultura, estos resultados, no solamente por el talento calarqueño que estuvo en el detrás, creando el proyecto, sino también ver nosotros desde la Subsecretaría a actores y gestores culturales vinculándose. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. A ustedes muchas gracias por estar aquí, y ojalá a las personas que vieron esta transmisión o que puedan ver después esta memoria, pues nos acompañen a las proyecciones. Gracias. Bueno, y a todos los oyentes de Ecos del Cacique y a todos los que están siguiendo esta transmisión de Haciendo Cultura, les voy a compartir un poco de nuestra agenda cultural, porque ya Juan Sebastián el día de hoy nos compartió sus
puntos, esos 2 puntos de exhibición del documental, pero además dentro del municipio de Calarcá todos los días tenemos algo para hacer, y la cultura, este es un municipio que respira y palpita cultura, así que te voy a dejar aquí, toma nota, los eventos de esta semana. Arrancamos hoy miércoles 12 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Casa de la Cultura. Vamos a tener el 4º encuentro departamental de danza de salón. Van a poder ir, van a poder compartir música, baile, explorar estos procesos de formación. Tenemos varias categorías solista, dueto, grupos, van a haber niños, jóvenes, adultos, un plan para toda la familia que sin duda van a disfrutar muchísimo. Hoy, miércoles 12 de noviembre, 7 de la noche, Teatro de la Casa de la Cultura. Pero además, mañana jueves es un día muy cultural, el Jueves Cultural de Calarcá, porque vamos a arrancar desde las 8 de la mañana, de 8 a 12 del mediodía, en el Teatro de la Casa de la Cultura. Vamos a tener un foro muy especial porque es un foro de salud mental. Esta vez queremos enfocar ese foro de salud mental desde una mirada de arte y cultura. Van a estar los chicos del proceso de apoyo en el Teatro de la Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. ¿Qué van a poder encontrar en este evento, en este foro de salud mental? Vamos a poder encontrar la presentación de un cortometraje sobre prevención del suicidio, pero también van a poder tener acceso a presentaciones artísticas y culturales que nos dejan una reflexión muy importante sobre salud mental, ponencias con equipos psicosociales de distintas instituciones para abordar este tema que es tan crucial, un tema coyuntural del que todos debemos ser parte, y que, cómo no, el arte y la cultura son elementos que nos permiten abordar estas temáticas que a veces y en muchas ocasiones en silencio afectan a los colombianos, a los quindianos y por supuesto a los calarqueños. También durante este foro vamos a ver ejercicios pedagógicos, así que ya saben, jueves 13 de noviembre de 8 de la mañana a 12 del día en el Teatro de la Casa de la Cultura vamos a tener este foro de salud mental desde la mirada del arte y la cultura. Les dije que el jueves era muy cultural y seguimos con la programación porque este mismo jueves vamos a tener una exposición importante. Vamos a tener la exposición La impresión del color en los postigos del arte, del artista Edgar León Salazar. La exposición inicia mañana jueves 13 de noviembre a las 6 de la tarde en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. Nuevamente están muy invitados para que sigan disfrutando de estos eventos. Estos son 3 eventos que tenemos para esta semana, pero además queremos dejar aquí una invitación abierta, y es que oficialmente están abiertas las inscripciones para la formación, clases de ensamble de jazz, para que la música siga conquistando corazones y transformando vidas. Requisitos: mayores de 10 años. Y deben saber tocar un instrumento musical. Vamos a tener un profe muy capacitado, experto en jazz, que les va a dar estas clases de ensamble de jazz. Son gratuitas, solamente debes acercarte a la Casa de la Cultura de Calarcá, fotocopia del documento de identidad, diligencias del formulario de inscripción y listo. Las clases serán todos los sábados de 2 de la tarde a 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Así que ahí está nuestra invitación. También vamos a tener un taller de iniciación musical y acercamiento a la música a través del jazz. Este es para el corregimiento de la Virginia. Condiciones: mayores de 8 años, no necesitas conocimiento previo. Este taller de iniciación, cualquier persona que esté interesada en acercarse a este ritmo, el profe también los va a recibir. De nuevo, las inscripciones: Casa de la Cultura de Calarcá, fotocopia del documento de identidad y diligenciar el formulario de inscripción. Tenemos unas formaciones maravillosas en la Casa de la Cultura de Calarcá. Siempre tenemos formaciones en música, arte, baile, para que podamos ocupar el tiempo libre ahora que ya llegan las vacaciones, que los chicos van a estar en casa.
tenemos programación, mucha programación. Por ahí les voy adelantando que finalizando el mes tendremos el concurso de Voces del Campo en un corregimiento de Barcelona. Así que a todos los cantantes del campo que estén interesados, atentos porque pronto vamos a abrir las inscripciones para que participen. De verdad que agradecemos a todos los oyentes de la emisora Ecos del Cacique que nos escuchan a través de esta transmisión virtual, a quienes se conectaron a través de la página oficial de la alcaldía, @alcaldía de Calarcá. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy de Haciendo Cultura. Ya saben, la agenda cultural, hoy tenemos festival de danza de salón, mañana tenemos foro de salud mental y en la tarde la exposición y tenemos abiertas inscripciones. Ensamble de jazz, debes saber manejar algún instrumento, debes tener conocimiento previo de música. Y las inscripciones para el taller de iniciación, que serán en el corregimiento de la Virginia, ahí no necesitas inscripción. Detalle importante, el taller de iniciación en el corregimiento de la Virginia va a ser el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, de 9 de la mañana a 12 del día. Tenemos mucho para hacer y de verdad que somos unos enamorados. Desde la Subsecretaría de Cultura del municipio de Calarcá nos sentimos muy orgullosos de poder compartir con todos ustedes la programación, la nutrida programación que tenemos semana a semana para que ocupes y disfrutes el tiempo libre. Muchas gracias por acompañarnos en Haciendo Cultura. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Que tengan un excelente día. Bienvenidos al programa